una tarde más para compartir con ustedes temas de interés colectivo que muchos de ustedes nos han hecho llegar a las redes sociales de la Casa de la Diabetes. Debemos hablar de un espacio de salud física, pero como hemos dicho, la salud mental y en este caso la salud espiritual juegan un rol muy importante en la vida del ser humano. Por eso la tarde de hoy tenemos un invitado muy especial. Contamos con la presencia del padre Marcelo López. Él es párroco de la parroquia de Santa María del Vergel y con quien vamos a conversar esta tarde un tema muy importante, espiritualidad y salud. ¿Cómo van de la mano estas dos palabras? Es justamente lo que vamos a tratar de descubrir la tarde de hoy y vamos a hacer que cada uno de ustedes en sus hogares los comience a poner en práctica. Recordemos que somos seres humanos y estamos expuestos a varias circunstancias y todas estas recomendaciones que les brindamos jueves a jueves en nuestro Facebook Live son de importancia para su diario vivir. Padre Marcelo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por compartir este espacio con nosotros y sobre todo por llegar con su mensaje claro y concreto como ha hecho durante todo este tiempo de la pandemia, y valga el espacio para agradecerle por ayudarnos, en mi caso personal y en el de muchas personas, a mantenernos durante todo este tiempo de una manera saludable emocionalmente para poder sobrellevar las circunstancias. Bienvenido. Buenas tardes, Fernanda. Un gusto inmenso poder compartir con usted, con quien nos une una amistad y sobre todo una visión de trabajo desde hace algún tiempo ya, desde que nos conocimos, desde que fuimos parte del Consejo de Protección de Derechos. Un inmenso placer a través de la Casa de la Diabetes y su conexión de Facebook también poder llegar a todas las personas que nos están escuchando. Dios le pague por sus comedidas palabras hacia esta persona que solo ha hecho lo que tenía que hacer, ¿no? No, a usted muchas gracias y creo que nuestra amistad viene desde hace tantos años, desde que cuando usted era seminarista. Así es que ya no contemos los años porque vamos a delatarnos con la edad. Sí, mejor Bueno, no. un tema, mejor no contemos. Un tema muy importante. ¿Qué es la espiritualidad, Padre Marcelo? ¿Cómo se la concibe? Bueno, obviamente la espiritualidad es sin caer en el aspecto puramente religioso, porque muchas veces la gente tiende a confundir que la espiritualidad tiene que ver con un aspecto religioso. No, no, tiene que ver con el aspecto antropológico del ser humano. El ser humano es una integridad total en que la mente, el cuerpo, la parte anímica, vital, la vida, está íntimamente unida con esto que llamamos espíritu, ¿no? La palabra espiritualidad viene el espíritu viene de ruach, de aliento vital, o sea, es esa fuerza que nos da la vida, es esa fuerza que nos lleva a sentirnos vivos, a sabernos vivos y a experimentar también la vida en diferente magnitud, ¿no? Esa espiritualidad, hasta cierto punto, es la esencia de lo que somos, porque muchas veces podemos ir perdiendo la juventud, vamos perdiendo todos los días, vamos perdiendo algo, eso es evidente. No solo el cabello vamos perdiendo, no somos los mismos de hace años. Usted decía en son de broma y en son de serio, no contemos cuántos años tenemos, pero es verdad, eso va pasando. O sea, quiere decir que lo que somos voy a usar una palabra grotesca, tal vez para alguno no le guste decir eso, pero lo que somos en caparazón, eso cambió hace fechas. O sea, ya no somos los mismos. Nuestros pensamientos aún van cambiando, vamos envejeciendo, vamos debilitándonos. Hoy hemos visto muchos paradigmas ya de orden social, de orden económico, de orden científico, se han desplomado a raíz de lo que estamos viviendo, sobre todo este aspecto socioeconómico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos sostiene? En otras palabras, yo me inclinaría por pensar eso. Lo que nos sostiene, pues, es precisamente esta dimensión espiritual del ruach, de la vida. Para quienes ya tenemos una creencia religiosa, tal vez es más sencillo, ¿no? Es ese soplo divino, es esa esencia divina que llevamos cada uno de nosotros, que nos hace ser parte de un gran todo en el que Dios está en todos y en todo, ¿no? Entonces somos una partecita de ese soplo divino. Por hablar rápido, obviamente hablar de neumatología, que es la ciencia de hablar del espíritu, nos cogería 2 años para medio tratar de ver algo que se ha dicho, ¿no? No, eso ya sería una especialidad, como usted lo dice, eso ya sería una especialidad, pero usted concebiría que la espiritualidad es un todo, como nos comenzaba diciendo, ¿no es cierto? Es un todo y los seres humanos somos espirituales de naturaleza porque estamos inmiscuidos dentro de ella y obviamente dentro de la parte emocional y natural humana.
Pero, ¿qué características tiene un ser espiritual? Porque no todas las personas nos podemos considerar espirituales. O sea, ¿deberíamos serlo, pero no lo somos? ¿O es buena o mala la concepción? Eh, todos somos, tenemos espíritu, pero como cualquiera de las otras dimensiones del ser humano, y esto quisiera decirlo de una manera muy clara, porque a veces la gente tiende a no querer entender una cosa que es tan evidente, al menos cuando, por ejemplo, un cura está hablando de eso, ¿no? Entonces dicen, no, es religión, ¿no? Es el error más terrible pensar en eso, porque vamos a irle viendo al ser humano, ¿no? El ser humano es mente, por supuesto, fruto de estas interconexiones neuronales que nos han hecho razonar y que junto a nuestras emociones y afectividades nos van haciendo reaccionar de tal o cual manera. Pero esta mente, esta capacidad cerebral, yo la tengo que desarrollar. O sea, si yo no la desarrollo, dejo un potencial enorme que está en mi mente fundido en lo que pudo ser. Nada más. El físico, el cuerpo. Yo lo tengo que desarrollar. Si una persona deja de hacer actividad, está también atrofiando sus músculos, atrofiando sus órganos, de tal manera que empieza a afectarle en todo su ser y lo que pudo ser ya no es. Por eso es que usted encuentra personas de 30 años que no pueden correr 1 kilómetro y encuentra personas de 80 años que le corren 10, porque está desarrollando su potencial físico. Así también el potencial afectivo. Todos somos capaces de amar, de odiar, somos capaces de llevar las emociones con mayor o menor serenidad. Así también entonces es lo afectivo, ¿no es cierto? Y lo espiritual, al ser parte del ser humano, también es igual. No es que porque ya está dado ya todos somos. O sea, tenemos esa esencia en nosotros, pero tenemos que desarrollarla. Es un don hermoso que se nos ha dado con el don de la vida, pero que estamos llamados nosotros a potenciarla, a hacerla crecer, irla haciendo nuestra, apropiándonos de ello. Y precisamente en ello radica el ser persona, en ir siendo dueño de nosotros mismos, dueño de esta dimensión tan importante que es la trascendencia, la espiritualidad, ¿no? Entonces, claro, todos tenemos espíritu, pero podemos decir que no todos lo hemos desarrollado de tal manera que podamos decir somos seres espirituales. Por eso es que también en las otras dimensiones podemos encontrar lo mismo. Los atléticos, los intelectuales, los terriblemente enamoradizos, también hay los débiles espiritualmente o gente muy profunda en la espiritualidad, ¿no? Lo ideal sería que armonicemos todo esto, que en todo pudiéramos crecer, desarrollar para un mejor progreso, una mayor estabilidad del ser humano en su totalidad e integridad, ¿no? Eso sería lo ideal. Realmente creo que deberíamos trabajar para llegar a esos espacios, pero justamente en el tema espiritual nos hemos detenido y es algo que usted lo ha aclarado muy bien, porque lo consideramos que es algo netamente religioso, pero en la parte del espíritu es una parte que engloba a todo el ser humano. ¿Qué debemos hacer, Padre Marcelo, para desarrollar nuestra parte espiritual, como usted decía, y como el atleta decide entrenar y esforzarse y salir, qué sé yo, todas las mañanas 1 hora y correr cierta cantidad de kilómetros? ¿Qué debemos hacer los seres humanos para desarrollar nuestra espiritualidad, para poderla poner en práctica y para llegar a ser seres espirituales? Eh, para desarrollar, para hacer crecer este aspecto de la espiritualidad, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es evitar las falsas espiritualidades, que pueden ser un espiritualismo loco, ¿no? Entonces, yo creo que hay varios peligros, hay varios errores que podemos tener en esta búsqueda de la auténtica espiritualidad. Vamos a la primera. Por una parte, ¿no es cierto? La ignorancia en los temas espirituales en la gran mayoría de seres humanos es muy grande. A veces nos lleva a cada quien a creer que podemos forjar nuestra propia espiritualidad, a poner nuestros propios criterios. Se suele dar, por supuesto, ¿no es cierto?, que a veces ya las partes que tenemos nosotros en la conciencia, las partes formadas, eso ya es espiritualidad. Pero a decir verdad, no siempre es así. ¿Es cierto? La gente nos han formado con valores, pero los valores pueden tener, ¿no es cierto?, un carácter netamente social. Cuando yo asumo esos valores solamente porque me lo dieron, ¿verdad?, porque toca, voy a poner ahora el miedo que la gente tiene contra el COVID.
Entonces no quiere salir a la calle, no se tapa, pero no es porque ha logrado centrarse y hacer suya la convicción de que realmente debo cuidar mi vida, cuidar la vida de los demás, dejar espacio para quienes tienen que necesariamente salir. No es por eso, muchas veces el miedo al que los lleva. En los modismos sociales también nos han enseñado los valores, nos han enseñado los principios que se van clavando en nuestra conciencia y podemos pensar que por cumplir eso, o sea, yo no robo, yo no miento, yo ya soy espiritual. Y ese es el primer gran error que a veces la gente tiene, ¿no es cierto? Entonces decimos, qué honesto, qué espiritual. Puede ser una persona muy honesta, pero pobre espiritualmente. Y ese es otro. Por otra parte, esa confusión es muy, muy frecuente. sí, tremendamente frecuente. Confundimos ser bueno con ser espiritual. Ahora, lo espiritual me ayuda a ser bueno, lo bueno va ayudándome a ser más espiritual. Eso sí, no voy a decir que lo uno va disasociado del otro, pero cuando hacemos teoría, pues nos toca diferenciar y poner aspectos distintos, ¿no es cierto? Por otra parte, estamos también las doctrinas que se ofrecen falsamente para la espiritualidad, en temas espirituales. No es raro que en esto podamos caer a veces en subjetivismos arbitrarios. O sea, pensar, a ver, se me va a ocurrir, ¿quiénes pueden ser dueños de la espiritualidad? ¿No? Muchas veces podemos pensar que espiritual es el monje aislado de todo el mundo, el que o se rapa la cabeza o se mete en un seminario, como en el caso de nosotros, y pasa solo allí. Podemos tener esas ideas y pensar que ellos o son buenos practicantes de espiritualidad o son maestros de espiritualidad. No, no. Yo creo que la espiritualidad rige para todos los espacios y para todas las dimensiones del ser humano. Todo aquel que pueda entrar en una relación consigo mismo, en una relación profunda consigo mismo. Entonces, lo que más mal hacemos es buscar maestros que pueden engañar con su propia espiritualidad y no tratar de descubrir al mismo espíritu, que es el más grande maestro. Yo soy cura, no puedo separar lo que soy de lo que hago, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros miramos la actitud, la espiritualidad de Jesús de Nazaret, lo que Jesús hace siempre lo hace en concordancia con su espíritu, con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que le mueve. Se me viene un ejemplo, dice, por ejemplo, ¿no es cierto? Jesús, movido por el Espíritu, fue al desierto donde fue tentado y ahí con la fuerza del Espíritu pudo vencer la tentación. O sea, el maestro verdadero que tenemos que buscar tiene que ser no las falacias que podemos poner los seres humanos, sino tratar de buscar al mismo Espíritu. A veces inclusive la gente busca a quién va a decirme lo que a mí me gusta oír. O sea, si a usted le dicen, por ejemplo, a ver, vamos a hablar a ver, pongamos el ejemplo ya, vamos a hablar con el padre, no, con el cura ese yo no hablo porque ya sé que me va a tocar el tema que a mí me duele. O sea, entonces, ¿dónde quieres ir? Donde alguien que hable lo que tú quieres, el espíritu no va a actuar así. La espiritualidad va a moverme, ¿no es cierto? Si hay partes negativas en mí, a desaparecer esa parte negativa. Pero si hay partes positivas en mí, a crecer. Y para eso yo necesito la humildad, escuchar. A San Juan de la Cruz, ¿no es cierto? Muy, muy seguido por los carmelitas, muy espiritual, uno de los padres realmente de la espiritualidad junto con Teresa de Ávila. Él habla de la espiritualidad, cuando habla de la espiritualidad, habla de la llama del amor vivo. O sea, hay que dejar que esa llama del amor vivo nos transforme, nos penetre, nos posea. Entonces, dejar de buscar las espiritualidades que a mí me convengan, porque cuando yo voy buscando esa espiritualidad, hago que crezca el ego en mí. Y el ego mata la espiritualidad. O sea, y por utilizar terminologías que siempre está viendo la gente, ¿no? Eh, Obviamente, las espiritualidades pueden ser consideradas desde varios tópicos, pero hay una sola. La espiritualidad es sentir todos los fieles, cualquiera que seamos, para los que seamos católicos, para los que tengan otra, la experiencia de ese Dios en nosotros, que me puede llevar a un grado de perfección, y no después de esta vida, sino en esta. Ser más tolerante, ser más paciente, más profundo en las cosas, saber equilibrar los buenos y los malos momentos de la vida, las tristezas, las alegrías, ¿no? Entonces, yo creo que cuando uno va haciendo eso, puede hacer una búsqueda de sí mismo, es como adentrarse en uno mismo. Creo que ese es el proceso de la espiritualidad. Muchas veces vea lo contrario que es. Vamos a buscar la espiritualidad fuera, al Dios que está fuera, al que me enseñe el maestro, esa que a mí me conviene, ¿no es cierto? Y no dejo que esa espiritualidad buscarla dentro. Me encanta a mi San Agustín, yo siempre le cito a él.
Él habla de la verdad nueva y siempre antigua. ¿Por qué nueva y siempre antigua? Porque siempre está en mí. ¿Pero por qué siempre nueva? Porque tengo que irla descubriendo. La espiritualidad es verdad nueva y siempre antigua, que la tengo que buscar dentro. Es un proceso de introspección, de encontrarme conmigo mismo. Podemos hablar de un doble lado, ¿no es cierto? Por un lado, la tendencia de la espiritualidad a buscarla, sí, en la Biblia, en las reflexiones, en la naturaleza, ¿sí? Porque ahí le busco yo a Dios, en las cosas de fuera, en las doctrinas, pero la otra dinámica de la espiritualidad y del crecimiento es buscarlo dentro de mí. Y entonces, cuando yo voy dentro de mí mismo, puedo encontrar dos cosas, cosas que son de espiritualidad y cosas que son de pura banalidad, de pura materialidad, de puro pasaje. Lo espiritual, ¿qué tengo que hacer? Cuidar. Si usted tiene un arco, un baúl con cosas y después de 20 años, 30 años lo va a buscar y empieza a ver, ¿qué es lo que dice? Esto no sirve. O sea, si usted abre un arco y encuentra billetes de 100 sucres, de 10 sucres, de 5 sucres, o sea, ya cogerá los más nuevos para poner de recuerdo y el resto estorba. Pero si encuentra una gema preciosa, ah, no. Y si encuentra el anillo de su padre, si encuentra el dije de su madre, lo que le dio, el que sabemos, cuando se casaron, ¿no es cierto? El regalo de la La Dani, historia hay que acordarse. el regalo de la Dani cuando cumplió 15 años, ¿no es cierto? El recuerdo de un amigo bueno, los títulos de propiedad de algo, eso es lo que va guardando. Pero eso se puede hacer desde entrando y en un proceso de bastante humildad de reconocer yo mismo qué es lo espiritual, qué no es lo espiritual de mi vida. Y ahí sí, yo creo que pueden haber 100.000 maestros, pueden haber 100.000 textos bíblicos, 100.000 textos de espiritualidad, 100.000 textos religiosos. Si usted no hace con humildad ese proceso, no hay quien le cambie. A mí me encanta decirle eso a la gente cuando ves bien piden consejos. Yo digo, verá, usted no hay psiquiatra, psicólogo, terapeuta, cura que le ayude si es que usted nos quiere ayudar. Si no quiere hacer es entrar en su espíritu. No sé, alguna otra pregunta, pues estoy Y yo creo monopolizando que la palabra. realmente, no. Yo creo que el conocerse y el quererse ayudar a uno mismo es fundamental. Yo siempre he dicho y a mis pacientes les digo que nadie da lo que no tiene. Y si yo no tengo paz, armonía, felicidad, no puedo dar. O sea, quizás trataré de que mi rostro, mis actitudes sean positivas, pero quizás mi corazón estará demostrando o alguna parte de mi cuerpo demostrará lo que no soy o estará demostrando lo que realmente estoy sintiendo. Entonces, justamente basándonos en eso y en lo que usted nos ha dicho, Padre Marcelo, ¿cómo puede una persona distinguirse de las demás porque es una persona espiritual? O sea, ¿cuál es la característica que tiene una persona espiritual? ¿Qué es la que más podamos ver o la que más se podría repetir o quizás la que más pone en práctica dentro de su espacio? Personas que tienen paz interior. Yo creo que la persona espiritual, ante todo, denota paz. No pasivismo, no, no sea, peguen, peguen, ya, yo soy espiritual, nada me toca, ya, no, no, o sea, el mundo se cae a pedazos, como había Yo me... hace, hace algún tiempo yo miré en redes sociales un señor que en una panadería, en una tienda, él está tomándose un café, se empiezan a dar a golpes todo el mundo y él toma su café y revisa su celular. Toma su café y revisa su celular, o sea, el mundo fuera, y se levanta y se va, o sea, de lo más tranquilo, lo de fuera no le afectó. Muchos, eso es pasivismo, ¿no? Por menos de correr para salvar mi vida, ¿no? por poner un Claro, ejemplo. para que no Entonces, me caiga un golpe. repito, la persona espiritual es una persona que experimenta paz. Y la paz abre otro de los vínculos fundamentales para entenderla. Es una persona de comunión. Y cuando hablo de comunión no es de ir a la iglesia a comulgar, sino que está en capacidad de estar en unión común, primero consigo mismos, que es la parte más difícil de tener paz. A veces nosotros somos, por ejemplo, en los resentimientos, en los rencores, en las rabias, en las tristezas, en las venganzas, somos como la persona tonta que se toma el veneno queriendo que el otro se muera. Me tomo el veneno queriendo que el otro se muera.
Y eso hacemos, o sea, me termino matando a mí mismo, ¿no es cierto? Y rompo la comunión conmigo mismo. La primera comunión que expresa el ser humano es con uno mismo, ese equilibrio mental, ese equilibrio físico, porque yo tengo que tener un equilibrio físico, una comunión de mi mente con mi cuerpo. De nada saco diciendo, ah, no, yo soy buenito, no mato a nadie, mis pensamientos son puros, son castos, yo solo oro, deseo bien al mundo, pero mi cuerpo está carcomiéndose porque no, ni siquiera me baño, ni siquiera soy capaz de cuidar este cuerpo que convive y subyace con mi espíritu también. Entonces, ese equilibrio de comunión lo vivo conmigo, con mi historia, con mi pasado. Hay gente que no se ha perdonado. Por más que busque una espiritualidad, si la espiritualidad no les logra dar paz y cada vez se golpea, esa espiritualidad es falsa. Muchas veces es una espiritualidad sádica. La gente le encanta remorder la herida, raspar la herida y flagelarse y qué malo soy y qué cruel fui, qué terrible fui cuando aborté, ¿por qué hice eso? Soy la peor desgracia, soy la peor basura. Eso es terrible. Eso no es una espiritualidad sincera, porque la espiritualidad sincera barre. El ejemplo que puse del arcón, limpia la basura, lo que no vale, y conserva lo que vale. Barre la basura de la vida, se limpia para dar paso a la belleza, a la armonía, a la corrección de vida. No estoy diciendo que el espiritual sea perfecto, es una persona que está en el proceso de esa búsqueda de perfección y para eso es la comunión consigo mismo. Obviamente, si hay comunión conmigo mismo, viene la comunión con el resto. Y cuando hablo con el resto, estoy hablando del cosmos, de la naturaleza. Puedo estar en armonía con la naturaleza, puedo disfrutar y sacar provecho del día lluvioso que tuvimos en la mañana, pero también del sol que nos brilló en la tarde. ¿Sabes? Tuvimos un día loco, lluvia, sol, nublado. O sea, no sé si estuvo por ahí en sus zonas, pero bueno, usted está cerquita de aquí, pues, ¿no? De la parroquia. Yo Entonces, soy parte de la parroquia, padre Marcelino. vecina, activo fijo de la parroquia, ¿no? Entonces, vecinita. Entonces, pero tuvimos ese día loco. Entonces, la persona espiritual logra estar en armonía con el cosmos, porque si yo solo necesito días de sol para estar bien, estoy fregado. Si solo necesito de la lluvia, del frío, estoy fregado. O sea, la gente necesita esa armonía con el cosmos, que es también armonía con el otro, pues. Empezando por la gente que vive. Hay personas que se pueden matar rezando y creen que son muy espirituales y pueden caer hasta en éxtasis y a veces hasta desmayarse y pensar que son poseídas por el Espíritu Santo. Pero si no son capaces de vivir en paz y dialogar con la persona que está a su frente, si no son capaces de sentarse, reconocer los errores, recordar que solo tenemos una boca y dos oídos, oír más y hablar menos, con el marido, con la mujer, con los hijos, con el jefe, con el compañero de trabajo, con el subalterno, con la persona que se cruza en el carro al frente. Si no soy capaz de vivir esa armonía, no puedo ser espiritual. O sea, es mentirita. A veces se puede volver ego eso, para que la gente diga, ay, qué espiritual que es él, ve cómo pasa solo orando. Desde que llega, ya llega a los ojos. La gente a veces confunde espiritualidad con llanto, ¿no? No es que estuvo bien espiritual eso, como lloraba la gente. O sea, y ese llanto cambió su vida, dejó algo, dejó este ambiente de paz, dejó este ambiente de comunión personal con los demás, con el cosmos y con Dios. Pues. Entonces, ahí sí se habla de la comunión, pues, ¿no? Entonces, esas son dos de las características para mí fundamentales dentro de eso. La otra de una persona de espiritualidad, yo creo que nadie que logre encontrar espiritualidad puede creer que ya ha llegado al nivel de santidad y de perfección. Nadie. Y eso a veces es un gran error. O sea, decir, no, es que yo ya pertenezco a tal grupo, es que yo soy católico. Por ahí he oído expresiones como, ¿no es cierto? No, yo ya soy salvo y yo les admiro. Yo les admiro. Y hoy día ha sido un día que me he portado súper bien, les prometo, véanme la cara. Voy a ir a la misa después de hablar con ustedes, feliz. Voy a ir tranquilito, en una paz y en una armonía a celebrar la misa. Pero no vaya a ser cosa que saliendo de la misa se me pelen los cables o antes de entrar. No estamos libres de nada. Entonces, la persona espiritual entiende que la espiritualidad es parte del proceso de llegar a Dios, de ser mejor. Si yo creo que ya algo está agotado, ya estoy fregado, porque si el espíritu es soplo divino, es infinito, es perfección. Y a esa no voy a llegar nunca mientras esté limitado por mis situaciones humanas. Y usted ve, hay mucha gente, ¿no es cierto?, que ya soy bueno, pero ¿qué te falta? Pero no sé qué, pero si hago, o sea, ¿qué más quieres que haga? Y decimos así con un orgullo, o sea, pero si yo ya he hecho,
y ahí ya nos fregamos, porque estamos coartando una de las principales características del espíritu, que es ser infinito, que es ser perfecto. A eso no hemos llegado todavía. Entonces, lo que quiero decir con esta otra característica es que será alguien en búsqueda constante de ser alguien mejor. Víctor Frank, un antropólogo, no estoy metiéndome mucho con Biblia, ustedes daránse cuenta, él dice que el único ser en este mundo que considera insatisfecho con lo que es y busca ser siempre alguien mejor es el ser humano. El único. Todo eso me ayuda a la perfección. Entonces, de ahí pues ya se expresan las otras en virtudes, ¿no? ¿Y qué son las virtudes? Actitudes positivas que las vamos haciendo con frecuencia, positivas. ¿Por qué digo positivas? Porque si son actitudes negativas, esos son vicios, en cambio. La repetición constante de un acto positivo se convierte en virtud. La repetición constante de un acto negativo se convierte en un vicio. Entonces, si yo ya voy entendiendo, tengo esta paz, tengo esta comunión, voy buscando cada vez más y voy practicando las virtudes, esas son las expresiones de una persona muy, muy espiritual. No tiene nada que ver con pasarse solo rezando. Con este termino esta parte, hay una parábola que contaba el padre Fernando Vega, cuando era nuestro maestro de Biblia en Juan, me acuerdo, ¿no? Y él decía, hablando precisamente de la espiritualidad, porque Juan toca muchísimo el tema este, y decía que había una viejita que se creía muy espiritual y que se mataba rezando rosarios, y que se mandó a construir una pipa de esas de madera, pipa, no sé, con barril de madera, con un huequito pequeño. Y ella se sentaba todos los rosarios, que eran 3 al día y a veces más, se sentaba allí en la pipa o se arrodillaba en esa pipa y por cada Ave María iba metiendo un granito de trigo en en este inmenso barril que se mandó a hacer. Y ya habían pasado muchos años y ella dijo, yo creo que con esto yo ya me tengo ganado el cielo. Ahí vamos viendo los errores, ¿no? Hacer por el ego, hacer porque creo que ya he llegado al límite, no hay más que hacer, ¿no es cierto? Y mandó a uno de sus empleados, de sus trabajadores, a romper el baúl los seguros para abrir y mirar cuánto trigo ella tenía, porque se sentía ya prácticamente santa. Y total, cuando abrieron el trigo, lo único que encontraron fue basura de rata y de ratón, porque por detrás del barril un ratón había hecho un hueco y entraban y comían el trigo que la señora botaba y lo único que dejaban dentro era la basura. Por ahí solo se había salvado un granito, como decimos nosotros muy serranamente, todo pillo, seco, que ya no lo comieron ni las ratas. O sea, a veces nuestra vida espiritual puede ser así, ¿no? Estamos creyendo que por rezar, por mucho hacer, y hemos descuidado lo más grande, que es la ciencia de vivir. Yo creo que la gente que sabe vivir a plenitud muestra la espiritualidad. A veces nos toca reír, a veces nos toca llorar, a veces nos toca protestar, a veces nos toca callar. Y en esas reacciones que usted, con las que terminamos esta parte, y en esas reacciones son justamente donde que nos adentramos en el tema de la salud. Muchas de las veces recibimos una noticia de alguna enfermedad en la parte ya física y no sabemos cómo actuar. ¿Será que justamente no hemos tenido esa comunión espiritual con nosotros mismos y nos comenzamos a desesperar? ¿Será que no hemos cultivado esas virtudes positivas para saber aceptar las realidades que tiene la vida? Nosotros, dentro de estos días y durante este tiempo de la pandemia, hemos visto mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperanza dentro de los hogares o dentro de las vidas de nuestros pacientes, adultos mayores encerrados en sus casas, sin saber cómo actuar, sin saber a quién regresar su mirada para recibir un gesto de esperanza, un gesto de aprecio, o simplemente familias, como usted tanto nos ha repetido en las Eucaristías, familias que se están destrozando por no tener estos espacios de espiritualidad, por no comenzar a quererse autoestimar ellos. Esta parte ha afectado mucho en la salud física de la gente, de la comunidad. Yo digo que vamos a tener un rebrote de enfermedades, no solo de este virus, sino de muchas enfermedades que por uno u otro motivo son generadas por estos espacios. Por eso tan importante hablar de este tema y saber cómo relacionamos la espiritualidad con la salud.
Por supuesto que sí, o sea, las dos, como decía, somos un gran todo. Somos un orgánico perfecto de espíritu, cuerpo, mente, alma, ¿no? Todo esto. Pensar que lo uno puede ir aparte del otro es loco, o sea, es totalmente loco. Vamos funcionando bien como el carro, ¿no? Yo no puedo decir, al carro se le ponchó una llanta nomás. No, ya, el resto todo está bien, sí, pero si yo le sigo andando, el primer riesgo, corres que dañe el aro, después que dañe los ejes, que dañe la suspensión, de pronto la transmisión al forzar y hasta se puede fundir el motor porque no va a desarrollar bien en un espacio que esté. Eso puede pasar con nuestro cuerpo. La armonía espiritual ayuda mucho al cuerpo. Una de las peores cosas que nos puede pasar, pero que es de todos, mis queridos amigos, es la enfermedad. Sino lo que pasa es que este mundo con su loco materialismo, sin espiritualidad, excluyendo a la espiritualidad de todo, nos han hecho pensar que el hombre puede huir a esas cosas, que no puede envejecer, y por eso inventamos mil cosas para no envejecer, cirugías, estiramientos de piel, no sé, y seguimos soñando con encontrar el fruto de la eterna juventud, el elixir de la vida, y eso no va a asomar nunca, no existe. Todos envejecemos, todos enfermamos, todos morimos. Son tres realidades que nadie, absolutamente nadie, se va a librar. Entonces, como no queremos aceptar primero esa realidad de seres finitos, que el espíritu es el que va a trascender, entonces obviamente ahí empezamos a vivir el primer desequilibrio y la primera amargura. Aceptar la enfermedad, los problemas, es una de las cosas más difíciles. Alguien dirá, no, el padre Marcelo está hablando porque todavía él no tiene el problema que yo tengo, no es diabetes. No, no, tienes razón, diabetes todavía no tengo. Y digo así porque puedo, no estoy libre de nada, ¿no? Todos Sí, potencialmente nadie. tenemos ahí, todos potencialmente, pero sí soy hipertenso un poquito, sobre todo porque tuve 3 infartos. Fer me conoce la realidad de esto. Entonces, ¿sabe cuál fue la parte más dura al principio, después del primero? Aceptar que yo ya no era el hombre sano que no tomaba ni una aspirina. O sea, no tomaba absolutamente nada. Y eso fue increíble porque hasta hace 7 años atrás yo no sabía lo que es tomar esas aspirinas, a las dos de vez en cuando la panza, cuando no se comía a tiempo, cosas. Llegaron a aceptar que tengo que tomar una pastilla todos los días y peor todavía al principio hubo una confusión de diagnóstico de esos locos que, bueno, es muy largo contar, pero confundieron tanto que el asunto siendo coronario se pasó a un asunto de ¿cómo se llaman los que ven la cabeza? No psiquiatra, no, no, Neurólogo, loco, neurológico, loco sigo, neurológico, neurológico, neurológico. exactamente, loquito sigo. Entonces, pasó a ser un problema de Eso neurólogo todavía no, no te y me recetaron Valcote. Y estuve como un año y medio tomando, y para empezar a tomar era un martirio. Fue mucho más sencillo después cuando sigo tomando las 3 para el corazón, porque ya había tomado ese año y medio la experiencia de Valcote, hasta que descubren que no era así. Hasta que alguien me dijo lo siguiente, un gran amigo, un médico, que me dijo con cariño, perdón la grosería que va a mandarme en redes, pero es que me dijo así, ve carajo, no tomes pensando que estás tomando porque estás enfermo. Toma pensando que esto tomas para estar bien, para no enfermarte. ¡Pum! Fue cambio de chip. Acepté, desde ese día desapareció este problema, porque cada rato me tomaba la presión, era una locura. Desapareció. Aceptar esta realidad y aceptar otra cosa, que algún día vi en una película, que todos nos vamos a morir, pero que cuando llegue ese día hay que ir viviendo a plenitud. La obligación se puede resbalar. Hoy están haciendo un arreglo acá abajo y habían dejado un poquito de arena. Doy el paso para no pisar el cemento que estaba arreglado y me resbalé. O sea, ahí podía quedar yo. Si no necesito estar con COVID, no necesito que el corazón, la vida se nos puede ir en chis, en atorarnos en saliva, eh, en fin, una bala perdida. Entonces, cuando yo acepto esta realidad que soy un ser mortal, que hay cosas que no puedo cambiar inevitablemente, y con esa serenidad yo voy aceptando lo otro, creo que puedo disfrutar del tiempo que la vida me permita tener, y si usted cree de lo que Dios me permita tener. Pero hay gente, en cambio, que al no aceptar esto, precipita todo en su vida. Me viene a la mente una persona que, siendo el confesor de ella, a pesar que era pariente muy cercana, una tía, creo que puedo contarlo sin problema. Ella me dijo al hablar conmigo, mijito, entiéndeme, yo ya estoy muerta. A mí no me va a matar el cáncer. Yo ya me morí cuando en Solca me dijeron que tengo cáncer. Efectivamente, no hubo nada que hacer.
y conozco gente, me viene a la mente así mismo un muchacho de el hogar de Maús, él se llama Alex, cosa que a veces yo me río porque hay una hermana de Maús que acogieron a este chico, que le conocen desde Guaguito. Desde Guaguito dice, oye Alex, pues ya vos cuándo te mueres, si por vos ya hemos llorado unos cuantos años, porque ahorita ya tiene 20 años y a él le mataron desde los 6 y sigue viviendo y sigue luchando. Y estuvo en un campamento con nosotros, que son campamentos fuertes que hacemos en la parroquia, los campamentos de Semana Santa, y estuvo luchando y contando su experiencia y haciendo llorar a la gente con su experiencia, viendo cómo valora, porque él no se resignó ni a vivir ni a morir, se dedicó a vivir mientras toque, ¿no? Sé que se va a ir, pero puede ser que yo vaya antes que él. Entonces, a veces esa aceptación, ese equilibrio, ese buscar el perdón, no cuando me digan que estoy enfermo, cuando estoy grave, porque es como un cáncer peor que me va envenenando el alma, los resentimientos, los rencores. Si nos debemos ir, vayamos en paz, pero más. Si no nos vamos, Monseñor Luis Gerardo Cabrera tenía una frase grandota y con esto termino esta parte. Él decía, si me muero, no pasa nada. Ni siquiera tengo que pagar las cosas. Verán si me entierran, si me botan en el Tomebamba, si me creman, si me ponen en un mausoleo lujoso. A mí no me pasa nada. Si me muero, no me pasa nada. El problema es si no me muero. ¿Qué voy a hacer? O sea, ahí está, en el vivir. Lo otro ha de llegar algún día, tarde o temprano. Y lo que usted nos dice y contándonos desde su vivencia, siempre para nosotros es importante compartir las vivencias porque muchas de las veces nos creen las personas que somos seres que no tenemos un sufrimiento, que no hemos pasado un dolor, que no hemos sufrido una enfermedad. Y yo creo que el compartir una vivencia es fundamental porque eso alienta a la gente y hace que salgan adelante. El momento de recibir un diagnóstico a uno le marca la vida. Yo creo que a uno le marca la vida sin saber cuál será el desenlace. Yo creo que uno puede tomar decisiones positivas o negativas. Como usted lo ha dicho, hay personas que se enteraron y se dejaron morir y hay personas que se enteraron y se dedicaron a vivir. Y eso creo que pasa mucho en nuestra comunidad, mucho en nuestra gente. Y hablando ya de nuestros pacientes o de sus familias, en un diagnóstico de diabetes, esto sucede con mucha frecuencia. Hay gente que ha sido muy sincera y nos ha dicho, me diagnosticaron diabetes y quiero morirme, sin darse la oportunidad de conocer, de saber cómo actuar y de saber qué hacer para que estén muy bien, no solo en la parte física, sino en la parte emocional también dentro de sus hogares. Así es que recuerden todas las personas que nos están viendo, uno es el que decide lo positivo o lo negativo de cada una de las actitudes o circunstancias. Entonces debemos buscar ese equilibrio siempre entre la salud y la espiritualidad. Si somos seres espirituales, pues tratemos de que nuestra salud también deje ver eso, ¿no? Deje ver nuestra espiritualidad reflejada en el cómo nos mantenemos frente a una u otra patología. Pero Padre Marcelo, ¿qué debemos hacer para trabajar en esa espiritualidad? ¿Qué nos recomienda usted? Porque muchas de las veces creemos que hacemos una u otra cosa y estamos caminando para eso. Usted ya nos había hablado de que debemos buscar paz, de que debemos tener comunión con nosotros mismos, pero muchas de las veces también necesitamos la ayuda exterior. Y aquí sí vamos a hablar, creo que de la parte religiosa, que es fundamental para las personas que somos creyentes, como en mi caso, pero en las personas que de pronto por uno u otro motivo no creen, ¿cómo trabajamos para generar esta espiritualidad? Bueno, primero yo no creo que haya personas que no creen, aunque sea creen que no creen, alguna creencia hay. Lo mismo le pasa, por ejemplo, al que está en proceso de rehabilitación del alcoholismo o de la droga. Uno de los pasos de esos 12 famosos pasos que han devuelto la vida a tanta gente, porque hay otras formas de morir estando respirando y como es, por ejemplo, la droga. Ellos, una de las grandes motivaciones que tienen es aprender a confiar en una fuerza superior. Creo que cuando uno conoce un límite, ahí es cuando más humilde se hace y sabe que hay algo o hay alguien que sí puede las cosas, aprender a confiar. Yo creo que hay que aprenderse a dejar llevar de esa fuerza superior, que a mí personalmente me encanta como Jesús lo llama papá, lo llama papito. No un Dios lejano, no un Dios concepto, sino un Padre que me acompaña, que está conmigo. Deben haber muchos padres de familia que están escuchando aquí. Dios es como usted. ¿Qué no quisiera usted quitarle todo el sufrimiento de sus hijos? No puede. ¿Qué le queda? Acompañar.
hacer saber que no están solos, hacer llevadero. Pues ese es Dios también con nosotros. Buscar esta fuerza espiritual que nos hace saber que nada está perdido sino hasta que se ha acabado realmente y que esto es parte de la vida. Vida y muerte son dos caras, enfermedad y salud son dos caras de la misma moneda, risa y llanto. Entonces, y yo creo que el proceso de la búsqueda esa interior, primero buscando mis virtudes, mis defectos para tratar de mejorar, me tiene que llevar necesariamente al encuentro con el otro, que es Dios, con ese ser trascendente. Aprender a confiar, aprender a dejarnos en las manos. Y no me digan que eso no lo hace. Sí lo hace. Les voy a poner un ejemplo. Si le van a operar algo, usted tranquilamente deja que le duerme el anestesista sin saber si se va a levantar. Deja que venga el cirujano y le corte con un bisturí finísimo sin saber qué le va a costar. Y a veces se pueden equivocar de lo que le corta. ¿No es cierto? Cuando se monta en un bus, usted confía sin saber que de pronto está bien borrachito el chofer, ¿no? Y se trepa en un avión sin saber si ese avión llega o no llega al destino. O sea, confiamos en muchas cosas. Hasta en el mercado usted va y lleva un choclo que se ve bonito y que de pronto al abrir una sandía, me ha pasado la semana anterior nomás, hermosa de ver por fuera, el rato que le cortó era una cosa seca por dentro, parecía cartón. Entonces uno confía y aprende a confiar en tantas cosas. ¿Y cómo no confiar en un ser superior que nos ama? Como le quiera llamar, yo no voy a discutir de eso, ni vine aquí a hacer eh, agua para mi molino. Cada quien elige a quién seguir y a quién cree. Yo soy feliz y encontré un Dios al que amo, que es mi Padre. Pero confiamos. Ah, oiga, se casó sin saber lo que le iba a tocar o no. Ya ve, o sea, confiamos. Ahí está. Entonces, ¿por qué no confiar en Dios? Esa es clave en la espiritualidad. Saber que sí, yo soy parte de esa llama eterna, de ese fuego eterno, de ese soplo vital. Y yo, espiritualidad que no me lleve a la trascendencia, aunque sea la mía misma, ya, no creo que hay nada allí, pero yo puedo trascender, puedo quedar en historia, en obra, dejar huella, pues en eso tengo que aprender a confiar que algo puedo hacer. Como usted dice, yo creo que debemos pasar por este mundo dejando una huella. No corramos dejando simplemente pasos, sino dejando una huella. Tenemos que dejar esa parte espiritual, esa parte, ese ejemplo, esa vivencia, esa paz interior, debemos dejarla a los demás. Que esto nos cuesta mucho. Hemos conversado todo este tema con el padre Marcelo, que a mí me ha encantado. Le agradezco un montón por haber llegado con su palabra siempre tan clara, tan sincera y tan directa a la comunidad, por habernos abierto las puertas de un tema que muchas de las veces lo hablamos, lo nombramos. Yo soy espiritual, yo soy un ser espiritual, pero no sabemos qué es. Creo que es importante que vayamos sabiendo qué es y cómo lo vamos consiguiendo todos los días, porque como usted decía, hasta el fin de nuestros días, creo que lucharemos por ser seres espirituales. Padre Marcelo, un mensaje final para todas las personas que nos han seguido esta tarde y pues que están apoyándose en la parte espiritual para controlar su salud. Que Dios les bendiga, que Dios les bendiga, que ese no sé qué que llevamos dentro, que nos hace luchar, creer, levantarnos cuando a veces estamos en el suelo, no se apague, siga creciendo. Y una de las mejores maneras, tal vez con eso para concluir, es no encerrarse en uno solamente, es mirar a los demás. Hoy yo veía un documental en la India y qué terrible mirar cómo hay decenas de personas muriendo todos los días, y no por COVID, sino niños, niñas, mutilándoles para que lleven compasión al que le pueda dar unas monedas. Y eso lo hace su propia familia. Vendidos a prostitución masculina, femenina, de niños tiernitos. Los que trabajan allí, entre ellos un sacerdote que es el que envió esto, está dentro de la lista negra de las mafias de allí para ser asesinado. Y yo cuando miro todo esto digo, oigan, vivimos en el cielo, vivimos en el cielo. Tenemos tantas cosas. Ahora el COVID sacó a relucir que hay gente que no tiene algo tan sencillo que usted y yo sí tenemos. Un grifo de agua para lavarnos las manos con una barra de jabón o con jabón en chorro. Que tenemos esta tecnología para compartir cuando hay gente que no tiene ni con quién hablar, con quién desahogar. Entonces, que eso no se les muera. Lo bueno que hay en nosotros.
sino que a veces el manchón en la pared blanca se ve tan feo que creemos que ya nada vale y el resto sigue blanco. Nuestra vida tiene sentido. Tenemos alguien dentro que nos hace ser mejores y ese alguien debe proyectarnos a otros para ver sus penas si podemos ayudarles y sus alegrías para aprender también de ellos. Que tengan una linda tarde y muchas gracias por su paciencia y su invitación. No, muchas gracias, Padre Marcelo. Le agradezco, que Dios le pague por haber compartido con nosotros y gracias a nombre de toda la comunidad que de una u otra manera nos sigue, porque estos son temas pedidos por ustedes. Recuerden de seguirnos escribiendo a las redes sociales y en la próxima semana un nuevo tema de interés, de apoyo para ustedes. Y recuerden, como nos ha dicho el Padre Marcelo, sigamos, valoremos lo bueno y dejemos atrás lo malo para poder caminar a ser personas espirituales. Que Dios le pague. Muchas gracias. Un Una abrazo. linda tarde. Dios les bendiga.